Como sabéis, esta conferencia sobre el 70 aniversario de la creación de la Organización de Naciones Unidas la organiza la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. Yo, siguiendo la tradición de nuestra presidenta Garbiñe, que hoy lamentablemente no puede estar aquí, voy a daros unas breves palabras sobre la asociación, pues por si alguien todavía no la conoce. La Asociación de Mujeres Universitarias lleva en Marbella trabajando 5 años. Está integrada en la Asociación Nacional y en la Internacional, que la integran pues más de 120 países, y en total somos más de 180.000 socias en todo el mundo. La finalidad de la Asociación de Mujeres Universitarias es potenciar y mejorar el estatus de la mujer a lo largo de todas las etapas de su vida y en todos los ámbitos. No es igual, claro, una mujer que viva en un país africano que una mujer que viva en Marbella, con lo cual, pues las actividades pues son un poco diferentes en base a ello, ¿no? Nosotros aquí en Marbella nos hemos decantado por la educación y por la cultura, por intentar ayudar y poner nuestro granito de arena en ello, ¿no? Con lo cual, el principal objetivo que tenemos en este momento es realizar una serie de actividades culturales que potencien la vida cultural de la ciudad y al mismo tiempo nos sirven para recaudar, muchas de ellas, para recaudar fondos para nuestro programa estrella, digamos, ¿no? Que son las becas AMUN. Las becas AMUN nacieron hace 4 años y bueno, pues las financiamos, ya os digo, con todo el trabajo que realizan todas las socias, cada una en un ámbito distinto, a través de talleres que impartimos, conferencias, seminarios, comidas, cineforum, hasta torneos de golf hemos hecho, ¿no? Entonces, con estos fondos intentamos dar el mayor número posible de becas cada año. Llevamos 11 becas en la actualidad y además hemos conseguido dar a nuestra becaria 8 bolsas de ayuda para sus estudios, para sus gastos de transporte, manutención, etc. Y nuestro objetivo es pues, servir cada año en esa línea, ¿no? Quiero decir que, si bien las becas, por supuesto, gracias a la participación de todas las socias, hubo una socia que fue la que tuvo la idea original, la que se le ocurrió que podíamos encaminar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en dar becas a niñas de Marbella, y esa socia no fue otra que nuestra tesorera, doña Blanca Molet. Ya, bueno, pues os dejo con esta breve introducción y Charo Salas pues, nos va a presentar a Blanca. Bueno, pues buenas noches a todos y encantada de estar aquí entre todos vosotros, sobre todo un público tan numeroso. Me alegra muchísimo por ti, por la asociación y por todos en general. Es naturalmente para mí un honor presentar a nuestra invitada de esta noche, Blanca Molet Giró, por si alguien no lo sabe. En principio, ni siquiera sería necesario presentarla, pues casi todos los presentes la conocéis muy bien y ella además por sí misma es su mejor tarjeta de visita. Podéis ver que no es ajena, guapa, atractiva, elegante, distinguida, siempre divinamente vestida y adecuada para cada ocasión. ¿Es cierto o no? Sí. Y lo que es más, y lo que es más, culta, bien instruida y con la palabra justa al servicio de la idea. Así es en definitiva Blanca Molet, y no nos debe extrañar, por tanto, que se haya pasado media vida moviéndose entre altas personalidades, desde secretarios generales hasta jefes de Estado y de Gobierno del mundo entero. Blanca Molet, para los que la conozcáis algo menos, nació en Madrid, en el seno de una familia de conocidos diplomáticos, los Schwarz, y allí se licenció en literatura española y latinoamericana. Habla 4 lenguas, español, inglés, francés e italiano, y posee un máster del Humber College de la Universidad de Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU, cuyo aniversario es precisamente lo que nos ha reunido aquí hoy, es algo que Blanca conoce perfectamente. Podríamos decir que al dedillo, pues ha trabajado para dicho organismo ni más ni menos que 35 años.
En ese tiempo ha ocupado en calidad de funcionaria muy diferentes cargos, tanto en lo que se refiere a la información pública como en el servicio de conferencias, en el Departamento de Recursos Humanos, contratando a personal para la ONU, y en el Departamento de Protocolo, donde hace ahora justo 20 años vivió el 50 aniversario de la ONU y pudo participar en su Asamblea General y en la Asamblea del Milenio, en la que intervinieron aproximadamente 180 jefes de Estado y de Gobierno, ni más ni menos. Los últimos 5 años de su carrera en la organización los pasó Blanca en misiones de paz. Un año entero en Camboya, en una de las misiones más importantes y complejas de la ONU, 6 meses en Sudáfrica, donde en 1994 fue observador internacional, justo en las elecciones que llevaron al poder a Nelson Mandela, y por último 2 años en Guatemala, donde colaboró en la puesta en marcha de las elecciones generales que acabaron con 30 años de guerra civil en aquel país. Un cúmulo de interesantes experiencias de las que nos hablará ella personalmente con mucho más detalle en su intervención. En la actualidad, y como todos sabemos, vive en Marbella, ya jubilada, pero son numerosos los viajes que sigue realizando a Nueva York, su segunda patria. Al mismo tiempo son también numerosas las actividades que lleva aquí a cabo, entre ellas su importante cargo de tesorera en la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, como acaba de decir Pilar, y sobre todo su aportación, que es como la mano derecha de nuestra presidenta Garbiñe, que hoy no está presente, pero le dedicamos un pequeño recuerdo entre todos. Y naturalmente también es presidenta de la prestigiosa Asociación de Amigos del Museo del Grabado Español Contemporáneo, por la que el año pasado, como todos sabemos, obtuvo un premio que no sé exactamente cómo se llama, el Premio de la Cultura de la ciudad de Marbella, algo realmente importante. Me podría dilatar mucho más en su extenso currículum y podría mencionar también sus múltiples actividades de voluntariado social, pero sé que es mucho lo que ella esta tarde quiere contarnos y poco el tiempo de que disponemos. Así que, Blanca, te doy la palabra. Muchas gracias. Lo primero de todo, buenas tardes. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Marbella por la amabilidad de dejarnos este espacio. También agradezco, veo cantidad de gente de AMUN, le agradezco muchísimo a todas mis socias y amigas que estén aquí, y muchas caras conocidas que habéis tenido la amabilidad de venir a escuchar. Voy a quitar esta luz porque dicen que me intenta... Bueno, aquí en este 70 aniversario hay una leyenda al lado que dice Naciones Unidas, unas Naciones Unidas fuertes, un mundo mejor. Pero está en blanco y no ha salido cuando lo hemos proyectado. Bueno, no existe otra organización en el mundo que encierre en sí misma tantos sueños e ideales que al mismo tiempo produzcan tantas frustraciones. Porque no es justo atribuirle a la ONU el rol de un gobierno internacional, cuando en realidad es un foro donde se discuten y debaten cuestiones internacionales que atañen a la humanidad entera. Perdón, no se oye, ¿verdad? Pues decírmelo, por favor, ahora sí. ¿Empiezo otra vez? Sí. Bueno, perdonadme, tenía que haber preguntado. Ahora sí, ¿verdad? Se llama la ONU, cumple 70 años. No existe otra organización en el mundo que encierre en sí misma tantos sueños e ideales que al mismo tiempo produzca tantas frustraciones. Porque no es justo atribuirle a la ONU el rol de un gobierno internacional cuando en realidad es un foro donde se discuten y debaten cuestiones internacionales que atañen a la humanidad entera, con objeto de mantener la paz, la justicia y la igualdad. No es justo que la ONU se le atribuya el apelativo de un lugar de reuniones para gobernantes y diplomáticos. Lo que sí es justo es comprobar cómo el personal de mantenimiento de la paz, los cascos azules, son los que desarman a los combatientes, los trabajadores de salud, los que distribuyen medicamentos y alimentos, los equipos de socorro, los que ayudan a los refugiados, el ACNUR, la UNICEF que protege a los niños, los expertos en derechos humanos, los que contribuyen a que se haga justicia.
Por ello, un grupo de dirigentes... Por ello, un grupo de dirigentes con visión de futuro, guiados e inspirados por el presidente Franklin Roosevelt, decidieron que la segunda mitad del siglo XX debería de ser diferente a la primera. El mundo no podría seguir por ese camino de la destrucción, pues la raza humana tenía que sobrevivir, y si no se enfrentaba a sus problemas con más energía, todos los seres humanos podrían desaparecer. Por lo tanto, estos líderes mundiales elaboraron las normas que regirían la conducta internacional y fundaron una red de instituciones con las Naciones Unidas en el centro, en las que los pueblos del mundo pudieran colaborar en áreas del bien común. Uno de sus fundadores señalaba algo que debe ser motivo de reflexión para todos los gobiernos. La ONU no es más ni menos que los estados que la integran quieren que sea. Si los estados miembros desean resolver los conflictos dentro del marco de la organización, esta tiene los mecanismos y recursos necesarios para hacerlo. Y por ello redactaron la Carta de las Naciones Unidas, que contiene 131 artículos y cuyo solemne preámbulo voy a leer. Nosotros, los pueblos de Naciones Unidas, ¿me oyen? Resueltos a preservar las generaciones venideras con el flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha afligido a la humanidad. Resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, nos proponemos crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La carta fue firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 y ratificada en Washington tras la conferencia de Yalta también el 24 de octubre de 1945, que fue el Día de Naciones Unidas. Siempre se celebra este día. Hay muchos países que han incorporado artículos de la Carta a sus propias constituciones, entre ellos España. Se fundó con 5 miembros permanentes y fundadores y hasta 51 miembros. España entró en 1955. En este momento hay 193 países miembros. Aquí había escrito algo que decía en inglés Strong UN, Better World, Naciones Unidas, unas Naciones Unidas fuertes, un mundo mejor. Pero al ponerlo, estaba en blanco, no se puede. Esta conferencia, perdón, me distraigo con el micrófono. Esta conferencia la voy a dividir en 2 partes. Primero tengo que hablar de las Naciones Unidas, de su organigrama, que es interesante, y voy a tratar de hacerlo lo más suficientemente posible. Y luego va a ser una charla más cercana, porque voy a contar un poco mi vida en la organización, tanto en la sede de Nueva York como en las misiones de paz. Como he dicho con anterioridad, la ONU no es un gobierno del mundo. Todos los países, no importa que sean grandes o pequeños, ricos o pobres, todos tienen la misma voz y voto. Los fines principales son la paz y seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada en 1948. La comisión que se estableció para verificar el cumplimiento de manera periódica es el ejercicio de revisión más importante del mundo. El sistema de Naciones Unidas es como una gran familia de instituciones compuesta por 6 órganos. Estos son los cascos azules, ¿no? Ahora voy a poner la Asamblea General. ¿No sale? No. No se mueve.
seguir hablando mientras encontramos. Voy a ver si... ¿Qué pasa? Bueno, no ha sido un grupo. Bueno, la Asamblea, ya hay 6 órganos muy importantes. La Asamblea General, que ahora va a salir, creo yo. El Consejo Económico Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, 9 fondos y programas. Esta es la Asamblea General, ahí caben 193 países, de 51 que eran, se ha ido haciendo espacio como han podido. Veis 2 paneles a los lados que son agrandan la figura que está dirigiéndose a los miembros, ¿no? Y también a veces sirve para votar, tienen que marcar el dedo afirmativo, rojo negativo y el amarillo que es abstención. La Asamblea se reúne, empieza, mejor dicho, por tradición el tercer martes de noviembre, perdón, de septiembre, el tercer martes de septiembre, y dura hasta las Navidades, que hacen un receso, pero la Asamblea sigue funcionando todo el año. Entonces, se aprueban las resoluciones por 2/3. Y tengo que decir que las resoluciones de la Asamblea General son simples recomendaciones para los países. Las que son obligatorias son las del Consejo de Seguridad, que pasan a formar parte de la legislación de un país, si un país cumple como debe ser. Luego hay unos fondos y programas, entre ellos el EPNUD, es importantísimo, Programa para Desarrollo, es el más grande de todos, el EPNUD, el Programa para Desarrollo. Luego el ACNUR, que todo el mundo conoce, para los refugiados, que está actuando en este momento, y la UNICEF, por nombrar unos pocos nada más. Las agencias especializadas, como la UNESCO, la FAO, la OMS. Comisiones regionales, hay 4 comisiones regionales. Una está en Ginebra, que es una oficina importantísima, en el Palacio de Naciones. Otra está en Addis Abeba, en Etiopía, para África. Otra en Oriente, en Bangkok. Y la de América Latina está en Santiago de Chile. Pero desde donde más se trabaja y se solucionan problemas de paz y seguridad es de Nueva York, Ginebra y también Viena, que tiene una oficina muy importante. Voy a hablar un poquito más de la Asamblea General, puesto que hay muy pocos países que no son miembros. Entre ellos está la República Democrática China, que era el antiguo Taiwán. Esos no están representados. Kosovo tampoco. El Sáhara Occidental, el norte de Chipre y también el Vaticano, que se consideran Estado, Naciones Unidas, y Palestina. Palestina está representada por la Autoridad Palestina y tiene un carácter de observadores, no pueden votar. Las ONGs, que son muchísimas, están en esta última categoría consultiva, y entre ellas está representada nuestra Federación Internacional de Mujeres Universitarias. Sin derecho a voto, por ahí están. La Asamblea la preside un presidente que se escoge todos los años, de distintos continentes. Este año, la verdad que no recuerdo quién es, pero sé que es presidente durante todo el año. Y lo que es muy importante es que el presidente de la Asamblea no puede pertenecer a ninguno de los 5 miembros fundadores y permanentes que tienen el derecho al veto, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia. Este año, sin duda, van a asistir los 193 países. Imagínense lo que va a ser eso desde el punto de vista de seguridad en la ciudad de Nueva York, y hay que proteger a toda esa gente, y todos van con guardaespaldas, con policías, con coches especiales, es increíble. Bueno, voy ahora al Consejo de Seguridad. Sí. Muchas gracias por estar molestando. Es que se había atracado, ¿verdad? El Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanentes, que los acabo de nombrar, y 10 miembros que se escogen rotativamente entre todos los países miembros. España es miembro del Consejo de Seguridad desde el 1 de enero de este año, y en este momento preside el Consejo. El otro día introdujeron una resolución para proteger
proteger a las mujeres en asuntos de conflictos armados, Y también por primera vez asistieron a la sesión del Consejo una representación muy nutrida de las víctimas del terrorismo de nuestro país. El Consejo Económico y Social, que es este siguiente, tiene muchísima importancia porque, claro, se subdivide en cantidad de comisiones y subcomisiones, están en el mundo entero, tienen un trabajo magnífico, ¿no? Y esto tiene 54 miembros y se aprueban las resoluciones por simple mayoría. Tiene una duración de 3 años los miembros. Luego está este otro consejo, que tiene un nombre un tanto extraño, se llama en español el Consejo de Administración Fiduciaria. En francés lo llaman tutela, que es mucho más fácil, pero no sé por qué en español tiene ese nombre. Esto ahora tiene mucha menos relevancia, porque lo que tenía bajo su tutela era cantidad de territorios que estaban bajo la tutela de otras naciones, y también aquellos territorios que pertenecieron a las naciones derrotadas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos 60 ya son miembros de derecho. Ha sido muy emocionante cuando yo estaba en Naciones Unidas ver cómo se izaban las banderas y luego entraban en la Asamblea General con el respeto de todo el mundo. Luego la Corte Internacional de Justicia, que es el quinto órgano de la ONU, está en La Haya, en Holanda. Judicialmente es el ente más importante de la ONU en cuanto a cualquier asunto judicial se refiere. Tiene 15 jueces independientes y de distintos países, que había hasta hace un poco Bernal, puede ser, un juez muy importante español que estaba allí, pero me parece que se ha jubilado. Y los 15 jueces los eligen simultáneamente la Asamblea General del Consejo de Seguridad. Su función es dirimir, de acuerdo con las leyes internacionales, las disputas legales que son presentadas por los Estados, y también ofrecer asesoría jurídica a algunos organismos de la ONU. Existe otra Corte Penal Internacional, que es para personas físicas, o sea, pueden acudir a esta Corte personas que tengan cualquier conflicto internacional. El último y sexto órgano de la ONU es la Secretaría, que está en este edificio mayormente, pero no todas en él. ¿No se ve? Perdón. Ahora, perdón. La Secretaría es este edificio, esta torre que todos conocemos. La Secretaría de Nueva York se compone de 10.330 personas, funcionarios. Tengo que decir una cosa bastante curiosa, y es que en español se nos llama funcionarios, mientras que en inglés son civil servants, que es mucho más bonito, implica una idea de servicio, de altruismo, tal como lo pensaba nuestro secretario general, Dag Hammarskjöld, que ha sido la gran estrella como secretario general de la ONU. Entonces, la Secretaría, como he dicho, trabaja en 10.338, pero diseminados por otros edificios de Manhattan también. Luego, en Ginebra trabajan 5.500, en Viena, pues otros 2.000 o así. O sea, es inmenso. Las Naciones Unidas es un organismo grandísimo. Aparte, existen en el momento actual 16 operaciones de paz. Si luego en el turno de preguntas queréis saber dónde están, yo las enumero. España acaba de regresar de Afganistán y está representada todavía en muchas partes del mundo. En este momento la fuerza de los cascos azules y policías y militares la componen 110.000 miembros, personas. Como he dicho, España ha participado muchas veces. Los soldados son totalmente neutrales, no son beligerantes, no atacan nada más que para defenderse, ¿no? Hace 2 años murieron 113 cascos azules, que es una cifra descorazonadora y muy triste. En España también hemos visto llegar a féretros envueltos en la bandera española, y hemos visto también lo que ocurrió con el Yak 42 hace 2 o 3 años, cuando se estrelló aquí el avión con todos los que venían de Afganistán,
todos militares, y se mataron en tierras de Turquía. El secretario general, no tengo foto de él, pero seguimos con la secretaría, ¿no? Una cosa que me he olvidado decir es que para todo Naciones Unidas se usa el orden alfabético inglés. Hay 5 lenguas, 6 ahora, de oficiales, que son inglés, francés, español, ruso, chino y árabe. Pero las de trabajo son 2, inglés y francés. O sea, todo está en Naciones Unidas escrito en 2 lenguas. Y entonces, por ejemplo, el mismo país no se siente todos los años en el mismo lugar. El primero, la Asamblea General, sacan a suerte todos los años el nombre de un país. Si es España, se sienta la primera, acaba el alfabeto y lo recomienzan de nuevo. Lo mismo ocurre con las banderas. Se ve la de España por ahí. Pues se ponen también estas en orden alfabético. Se empieza con Afganistán, nosotros estamos al lado de Sudáfrica, y es así siempre. Los secretarios generales de la ONU han sido 8. Eso sí que no sé de memoria. El primero fue Trygve Lie, de Noruega. Luego fue Dag Hammarskjöld, que murió en un viaje al Congo. No se sabe si fue un atentado, la verdad que no hay pruebas. Pero era el más idealista y fiel a sus principios. Luego Uzan, que es cuando yo entré en la ONU, de Birmania. Kurt Waldheim, de Austria. Pérez de Cuellar, del Perú. Boutros Ghali, de Egipto. Kofi Annan, que venía de las filas de Naciones Unidas, era un funcionario. Kofi Annan de Ghana, y en este momento Ban Ki-moon de Corea. ¿Se me oye bien o no? Sí. Bueno, voy a hablar del presupuesto porque es muy interesante, porque todo el mundo le preguntará cómo se financian estas Naciones Unidas. Bueno, pues el presupuesto regular, o sea, el que paga los sueldos, el que se ocupa de los edificios, del mantenimiento, de la Guardia de Naciones Unidas, todas esas cosas, es la cuota que aporta cada país y se establece mediante una serie de indicadores económicos, tales como el PIB y el tamaño de la economía de un país. El presupuesto regular asciende a 3.500 millones de dólares. ¿Parece una cifra extraordinaria? Pues no, porque es lo mismo que tiene el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, o la McDonald's en el mundo entero. Y la McDonald's vende hamburguesas y las Naciones Unidas pues hace otra cosa muy distinta. Aparte, para las operaciones de misiones de paz, los países contribuyen con sus aportaciones. Por ejemplo, para desplegar una misión de paz tienen que estar las partes implicadas de acuerdo, ¿no? Y entonces dan contribuciones y se mantienen esas misiones. Ya que menciono las operaciones de paz, los cascos azules recibieron en 1988 el Premio Nobel de la Paz. Las Naciones Unidas han recibido un total de 13 premios Nobel. ¿Recuerdan el del cambio climático que recibió junto a Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos? Y luego la recibió la Secretaría. Nosotros la recibimos junto con el secretario general Annan. Y eso fue un gran regocijo en el edificio de Nueva York. Y luego también lo han recibido la ACNUR, la UNICEF, un sinfín de organizaciones hasta el número 13. Voy a hablar también de cosas que son particulares, ¿no? Por ejemplo, el derecho al voto, al veto, a todos os asombrará un poco eso, ¿no? Lo tienen los socios fundadores y permanentes, y se ha utilizado unas 250 veces. Por ejemplo, Rusia, teniendo en cuenta que antes era la Unión Soviética, lo utilizó 120 veces. Estados Unidos 80 veces, y de ellas 58 en solitario. Hay que pensar que cada vez que hay una resolución en contra de Israel, Estados Unidos pone el veto. Eso es muy frecuente. ¿Cómo no? Las Naciones Unidas se han ocupado de la mujer. Desde su fundación, la Asamblea General tenía una comisión que se llamaba la Comisión de la Mujer sobre su estado social y jurídico. O sea que ya en 1945, cuando establecieron la Asamblea y el Consejo Económico Social, se ocuparon de la mujer, cómo no. Pero en este momento, una de
de los factores que más aflige a las Naciones Unidas es la pobreza que recae sobre las mujeres. No en las gafas porque no veo muy bien esto. Es un tema prioritario el papel que desempeña la mujer en el mundo. Se conocen datos de que en el mundo en desarrollo, entre el 50% y el 80% de la producción, elaboración y comercialización de alimentos corre a cargo de las mujeres. Son muchos los departamentos y divisiones del sistema consagrados a que se han celebrado en el mundo cantidad de conferencias y sobre todo la más importante fue la de Pekín en 1955, a la que asistieron 160 jefes de Estado y de Gobierno, y que proclamó su especial preocupación por el nivel de pobreza de la mujer. Imaginaros que hay nada menos que 60 millones de niñas que no están escolarizadas, porque no pueden llegar a pie a sus escuelas o simplemente porque no existen. ¿Os acordáis hace 2 años de la niña Malala, que fue tiroteada y por poco se murió, la pobre, cuando se iba en Pakistán, cuando se dirigía a su colegio? Esa chica ha paseado su campaña por todos los foros internacionales del mundo y consiguió también el Premio Nobel de la Paz hace 2 años. Lo último en Mujeres en Naciones Unidas es una división que se llama ONU Mujeres, que fue liderada por Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Todos pensamos que a lo mejor ella es una posible secretaria general de las Naciones Unidas, porque ya es hora de que sea una mujer la que dirija la ONU. Ahora voy a hablar de los logros y de los fracasos, porque es una asociación humana y tiene sus luces y sombras, pero los logros son mucho mayores, la verdad. ¿Te da agua? Los logros son sobre todo el desarme, la lucha contra la pobreza. Y desde el milenio, cuando empezó el siglo, dijeron que con la Comisión, en la plataforma del desarrollo sostenible, o sea, para beneficio de generaciones venideras, la ONU iba a reducir la pobreza a la mitad, y se ha conseguido. Ahora han sido, cuando este mes de septiembre se celebró la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en la Asamblea General, también dijeron y proclamaron que se iba a erradicar la pobreza. He hecho este pequeño inciso y continúo con las principales funciones de las Naciones Unidas, que son, como he dicho, el desarme, la descolonización, la lucha contra la discriminación racial, el Comité del Apartheid, que siempre luchó contra Sudáfrica por ese terrible régimen y les sancionaban constantemente, les prohibían asistir a las Olimpiadas. Luego hablaré de Mandela y os contaré más cosas. El medio ambiente es algo muy importante para las Naciones Unidas, y los glaciares se están deselando. La conferencia de Imán, que es una cosa fantástica que hizo las Naciones Unidas, en la cual se establecieron en los países con litoral los límites para regular en sus aguas jurisdiccionales la pesca y también la explotación de los fondos marinos. Estos son solamente algunos de sus logros. Pues como podéis observar, la ONU es un mecanismo inmenso y está representada en el mundo entero, luchando por el bien de la humanidad. Ahora vamos a los fracasos. Su actuación en el genocidio de Ruanda en 1994, cuando la etnia Hutu, que estaba en el poder, masacró al 70% de la población de los Tutsis, ante la tibieza y la pasividad del Consejo de Seguridad. Cuando quisieron ayudarles fue demasiado tarde. El genocidio de Srebrenica en 1995 en la antigua Yugoslavia, durante la guerra de Bosnia, en el que murieron 8.000 personas de la etnia bosnio-musulmana. La ONU había declarado una zona libre de peligro y había 400 cascos azules holandeses que lo vigilaban, pero no pudieron aguantar la represalia. Más tarde, el Tribunal Internacional para los Crímenes de la ex Yugoslavia sentenció a los 2 máximos representantes de la masacre
Radovan Karadzic y el comandante Ratko Mladic a años de cárcel. Uno ha muerto recientemente porque el otro debe estar encarcelado. También en Darfur, en el Sudán, hubo otra masacre que tampoco, que tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas dijeron los problemas de los africanos son problemas de los africanos. Me parece un desdén imperdonable, ¿no? Pero Sudán es un país muy conflictivo. En este momento hay nada menos que 3 misiones de paz desplegadas, porque en una de las partes de Darfur hay petróleo, y eso lo dice todo. Luego, los Gemelos Rojos en Camboya, también, eso lo voy a explicar durante mi misión en Camboya, que causó semejante terrible masacre, y se apercibieron demasiado tarde. Como veréis, en Corfú también ha habido corrupción. No somos en España los únicos, también ha habido corrupción en un plan que se negoció con Saddam Hussein y que se llamaba Petróleo por Alimentos. Y ahí hubo bastantes faltas, por no decir otra cosa. Como veréis, los logros son mucho más que los fracasos. La balanza se inclina de una manera rotunda hacia los éxitos. Entonces, como una persona dijo, si las Naciones Unidas no existieran, habría que inventarlas. Ahora voy a pasar a una parte que es más coloquial, más cercana, que va a ser mi paso por las Naciones Unidas, tanto por la Secretaría como las misiones de paz. De todas las lo que ha escrito Charo, que por cierto no te dan las gracias, me has puesto demasiado por los cielos y no es para tanto, muchísimas gracias, pero luego me he distraído con dar las gracias al Ayuntamiento y a ti también, Pilar. Bueno, de todos los puestos que tuve, a mí me gustó muchísimo trabajar en el departamento de personal. Oye, perdón que me distraigo, el departamento de personal en la ONU, porque allí reclutaba a gente para trabajar en las Naciones Unidas. No eran gente del más alto nivel, era administración, secretaria, etc. Y entonces se ponían delante mío y estaban muy nerviosos, yo me notaba muy nervioso. Yo decía, ¿qué pasa si yo en realidad trato de ser amable y atenta y tal? Y claro, era lo que yo representaba. Y otra cosa más, que si conseguían un puesto en la ONU, se les daba un visado especial, el G4, con el cual podían permanecer en los Estados Unidos. Y eso para muchos filipinos, para mucha gente que venía a trabajar, hindúes y demás, era muy importante. Luego pasé a protocolo. Esta foto que veis aquí, le tengo mucho cariño porque salió en la primera página del New York Times. Así, un día, una mañana, abro el periódico y veo eso. Es que estoy con el presidente de Nicaragua, enseñándole el camino. En protocolo hay que ir delante de la persona, del mandatario, con la mano derecha o izquierda marcando el camino a seguir. Y no se les habla a menos que uno le hable. En protocolo tuve la oportunidad de conocer a cuánto dignatario importante había en el mundo. La ONU es una organización muy añeja, con unas tradiciones muy arraigadas. Todo se hace con mucho respeto, con una cierta elegancia, es decir, se aprende mucho en protocolo. Éramos 5 oficiales de protocolo, ruso, latinoamericana, francesa, yo que estaba por el español y otra también, pues de los países de habla hispana eran muchos, había también una uruguaya. Los 5 trabajábamos constantemente pues, asistiendo a las misiones diplomáticas. Allí no se llaman embajadas, se llaman misiones permanentes ante Naciones Unidas. A mí me tocó, si sabéis por qué, Estados Unidos, que me dio un trabajo espantoso, porque era la misión más cuantiosa. Entonces venían con muchas peritas. Le solucionábamos todo, desde los pases para entrar en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, de todo. El jefe nuestro era un egipcio y nos repartíamos el trabajo del mundo. Cuando llegaba la Asamblea General, nuestro trabajo se multiplicaba de una manera increíble. A veces íbamos hasta el aeropuerto a recoger a dignatarios. Los esperábamos en la puerta de la Asamblea General con una inclinación de cabeza, se les llamaba excelencia, porque nos obligaban a ello,
y se les acompañaba si iba a la pista del secretario general o a la asamblea o donde fuera. En ese momento trabajábamos al unísono, no es que yo me ocupara solamente de recibir a mis países, eran que llegaban a la asamblea por la puerta principal. Por ejemplo, en la asamblea del Milenio empezaba a llegar a las 7:30 de la mañana cada 3 minutos. Y entonces yo vi entrar a Felipe González con Carlos Romero, su esposa, y era una pareja muy digna y muy bien, y fue muy admirado por mucha gente, hicieron muchas fotos, como correspondía a ser un buen estadista. Entonces también, cuando estábamos esperando en la puerta ocurrió una cosa muy graciosa, y es que me dijo un compañero mío: cuando te toque el presidente de Irán, no se te ocurra darle la mano. Entonces yo estaba pendiente, había un guardia de seguridad con su uniforme de gala que nos decía el dignatario que llegaba. Pues me tocó Irán. Me tocó Irán, y yo entonces puse las manos detrás, le dije en inglés Excellency, y le follow me, que le siguiera, y nada más. Pero tuvo su gracia. También acompañé a Indira Gandhi, al rey Hussein de Jordania, y a Margaret Thatcher, que detrás del podio, que está detrás del estrado donde salen a hablar para dirigirse a la Asamblea General, me dijo en inglés a mí: I am very nervous. Y le dije: you, madam. Me hizo muchísima gracia, pero me explicó que le imponía mucho la Asamblea General. También otra cosa que hacíamos era preparar las mesas para... Siempre había un almuerzo importantísimo en el salón de delegados, como con 10 mesas o 12, porque depende, ¿no? Venían muchos dignatarios, y eso era muy difícil de preparar. Nos poníamos en el suelo con unas mesas, con unas cartulinas redondas, porque había que poner un presidente que presidía la mesa, ¿no? Y luego se sigue el orden alfabético para hacer todas las cosas fáciles, pero siempre había algún presidente o algún dignatario que no era aliado de otro, o que no se llevaban bien, o que no votaban lo mismo, y entonces había que hacer unos cálculos impresionantes. Estando en Guatemala en 1995, la oficina de protocolo me reclamó, y fue para mí una gran sorpresa. Tuve que volar de Guatemala a Nueva York y asistí a la Asamblea del Milenio, que se celebró con un despliegue de medios impresionante. Fue un evento verdaderamente brillante, como lo está haciendo este año, con 70 personas. Ahora voy a mostrar una fotografía. Eso es una cosa fantástica, os va a encantar verlo. Esta fotografía se había preparado con un cuidado tremendo, porque voy a mostrar, se ve mal desgraciadamente, porque eran muchísimos, ¿no? Pero se ven todas las caritas. Y entonces estaba esto, y en cada carita había un número. Entonces tenían que obedecernos por medio de todo, pero no querían. Una cosa increíble, que yo quiero estar al lado de no sé quién, bueno, hasta que conseguimos decirles que para la foto tenían que estar donde están. Aquí, en primera fila, está el presidente Clinton, está el de Rusia, ¿cómo se llama? Ya murió, Boris Yeltsin. Está el rey Hossein, está el secretario general de la ONU, más arriba está Felipe González. Voy a deciros porque es interesante los dignatarios que estaban. Hassan II de Marruecos, Jiang Zemin de China, que ya murió, William Clinton, que fue encantador, le da uno la mano y le mira a los ojos, bueno, una maravilla. El secretario general Boutros Ghali, Boris Yeltsin, Jacques Chirac, su majestad el rey Hussein de Jordania, el mariscal Mobutu Sese Seko, Nelson Mandela, está en el número 44, está con una camisa que llevaba siempre por ahí. Está Václav Havel, que fue el gran presidente y escritor, un hombre muy idealista de la República Checa.
Está también Fidel Castro. No sabéis lo que fue la llegada de Fidel Castro por Arafat. El abrazo que se dieron los dos, así, enfrente mía. En realidad los cubanos no tenían derecho a entrar en terreno americano. Pero hay que entender que las Naciones Unidas son de por sí territorio internacional. No tiene nada que ver con la jeva de la gente. Por eso tenemos nuestros propios guardias y demás. Entonces ellos tenían el perfecto derecho de acudir. Otros dignatarios fueron también el príncipe Raniero, que estaba, Felipe González, Benazir Bhutto, ¿os acordáis? Una mujer bellísima pakistaní que la asesinaron a la vuelta. También asesinaron al presidente de Israel. ¿Os acordáis de su nieta que recitó una maravilla de la ¿qué más? Yasser Arafat, que lo he mencionado. Yitzhak Rabin, ese fue el que asesinaron de Israel. Podría seguir, pero en total había 178 personas y fue fascinante, ¿no? Es fascinante entrar en un cuarto y encontrarte con todas estas personas al mismo tiempo. Ahora esta parte va a ser como más coloquial, más cercana, y os pueden divertir muchas de las cosas que voy a contar, que son las misiones. Yo estaba empeñada en ir a las misiones y hasta que no lo conseguí no paré. Porque yo sé que eso es trabajar... Perdón. Yo digo que yo estaba empeñada en trabajar en las misiones de paz y hasta que no lo conseguí no paré. Porque a mí me interesaba el trabajo de campo, que llamamos nosotros, de la ONU, que eso es trabajar al rojo vivo. Entonces conseguí que me dijeran que sí, que me enviaran a Camboya. Pero me dijeron que cuidado, que iba a ir a un pueblucho, que era un país muy pobre, que iba a estar bajo unas condiciones bastante penosas, y así fue. La verdad que salí de Nueva York estupendamente, y a San Francisco, me paré en Hong Kong 3 días, porque quién sabe si me iba a volver a ver, y luego seguí a Bangkok, donde un personal de la ONU me recogió y me dijo lo que tenía que hacer al día siguiente para ir a Camboya. Llegué a Camboya y me encontré con un aeropuerto destartalado, con una bombilla, muy pobre y todo. Pero cuando me adentré en la ciudad capital, que se llama Phnom Penh, que tiene, por cierto, un trazado muy francés, un monumento y otro cosa a los lados, fue además una colonia francesa, ¿os acordáis de la Indochina? Y me quedé asombrada, abrumada por la cantidad de gente de la ONU que estaba trabajando. 50 nacionalidades, una cosa tremenda. Españoles no había, porque en ese momento estaban ocupados en Centroamérica, con El Salvador y Nicaragua y demás. No, de españoles yo creo que éramos 3 en toda la misión, pero éramos 22.000. Y esa misión no fue una misión, bueno, una misión de paz, pero era una autoridad transitoria, se llamaba. O sea que toda la organización civil la llevábamos las Naciones Unidas. Los jueces, los policías, el tráfico, todo era Naciones Unidas. Era infinidad de motos, de coches, era increíble. Y el representante especial del secretario general se llamaba Akashi, y fue el que estaba en la sede de allí. Entonces, ahora voy a seguir con la parte seria. Los acuerdos de paz firmados en París en 1991 y por el consiguiente mandato de la ONU por la resolución 745 del Consejo de Seguridad, se desplegó en ese país la misión más internacional jamás compuesta, con las 22.000 personas que acabo de nombrar, militares y civiles. Tuvo un amplio espectro de posibilidades, la administración civil de todo un país, la preparación para unas elecciones libres, asegurar los derechos humanos y las garantías del regreso de los refugiados. La guerra civil en Camboya fue un conflicto armado que duró de 1967 a 1975 por los guerrilleros de los Gemeres Rojos que tomaron el poder en 1970 al mando de Pol Pot, ese tirano que declaró la República Khmer y que mató a unos entre 2 y 3 millones de camboyanos. A todo que llevaba gafas lo consideraba un intelectual y se lo cargaba. A los niños
igual, a los monjes, otro par de la misma. O sea, sufrieron estos pobres camboyanos, hubo una masacre increíble. Y también otras etnias, también vietnamitas, chinos, los budistas, claro. O sea que la población que era de 7.3 se convirtió en 5 millones. En 1975, Vietnam invadió Camboya, el gobierno comunista con Hun Sen, que tomó el poder. Sí, con su partido que se llamó Partido Popular de Kampuchea. La misión de la ONU fue desplegada y se convirtió, como he dicho, en la autoridad provisional de aquel país. Era fascinante trabajar allí y ir a la sede y hablar todos los idiomas que uno oía, todas las lenguas imaginables. Tras múltiples gestiones burocráticas en Nueva York, llena de vacunas y provista de un pasaporte especial azul que se llama francés laissez-passer, que es un pasaporte semidiplomático, llegué a... eso ya lo he explicado, pero bueno, no importa. Llegué a San Francisco, luego fui a Hong Kong y demás. Me adjudicaron un pueblo espantoso que se llama Suai Wing. Está a 60 kilómetros de Vietnam, eso era lo bueno, porque íbamos. Y vivíamos en una villa que había pertenecido a los militares camboyanos y yo compartía esa vivienda con el jefe de la región, de Naciones Unidas de esa región, que era austriaco, luego un hindú, que era una persona encantadora, un canadiense, y yo. Yo trabajaba en la administración, llevaba toda la oficina, todo el problema de los locales con los intérpretes que hablábamos francés o inglés, más inglés, porque ya francés lo hablan nada más que las personas muy mayores. Íbamos a los poblados a pagar a los locales, a ver su condición, animarles a que se tenían que registrar para las elecciones. Y entonces íbamos en un jeep con 2 soldados sikhs, porque el batallón que nos protegía a nosotros allí eran los sikhs de la India. Y estos hombres, en lugar de llevar cascos azules o boinas, llevaban unos preciosos turbantes con el emblema de Naciones Unidas aquí. Sí, y me decían por la mañana, good morning, sir, y yo me quedaba un poco pirada, y llegaba la tarde y me decían, good afternoon, sir, y no sabían decir otra cosa. Bueno, pero el comandante hindú era un hombre elegantísimo. Los domingos nos preparaba un acto multicristiano, ponía un altar con un paño azul de Naciones Unidas y una cruz blanca. Entonces rezábamos el Padre Nuestro, cantábamos himnos y luego nos daban un desayuno estupendo. Un desayuno de la India, que eran con puris, que son como unas crepes con pollo y curry, ¿no? Pero luego nos daban a continuación un vasito de leche caliente con azúcar. Nos quedábamos todos perplejos, ¿no? El domingo siguiente volvió a ocurrir lo mismo, pero ese día nos dio limonada, café y té. La cosa mejoró. Pero cuando nos invitaba a su pabellón era de una elegancia increíble, hasta no se veía con guantes blancos. Una cosa impresionante. En la casa donde yo vivía tenía unas condiciones espantosas. Cuando llegué y abrí la ducha, el agua salía con té fuerte. La dejé, abrí un poquito más, salió un poquito más clara. Y yo dije, bueno, pues Blanca, te tienes que duchar, no hay otra. Pero por la noche, cuando me acosté, yo hacía un safari todas las noches antes de acostarme con una linterna para ver las bestias, los insectos, los escorpiones, las lagartijas, las salamandras, todo lo que rodaba por allí. Y tenía un mosquitero que pendía del techo y yo los veía subir. Entonces yo tenía mi mesita al lado, donde ponía mis tapones a los oídos, porque yo no quería oír la fauna, que empezaba a las 5:30 de la mañana, y sabían en casa que yo dormía con tapones. Y entonces ponía mis tapones, mis pastillas para dormir, mi libro y todo, y sacaba una mano y así dormía, espantada por lo que me pasaba. Y para ir al cuarto baño, que había uno solo, tenía que ir de noche y recorrer todo el patio. Imaginaos lo que era. A ver si me he perdido. No. Bueno, fuimos, lo primero que yo hice, porque dije, a ver si se arma mi país y me quedo sin verlo, es ir a los monumentos de Angkor Wat, a los templos. Entonces tuve la inmensa suerte de viajar con un grupo de arqueólogos y vimos los templos de maravilla, divinamente explicados, con la puesta de sol, muy temprano por la mañana,
y fue una maravilla aquello. Los templos datan hay muy poco del siglo, de antes del siglo X, pero datan más que nada del XI y el XII. Y es una inmensa superficie, en total he contado 26 templos. Claro que todo el mundo conoce el Gran Corbat, que es enorme y precioso. Allí vagaban los monjes con sus vestimentas y esos melocotones, y las vacas a su antojo, y no se pagaba ni entrada ni nada. Menos mal que Francia, con una asociación francesa, hizo mucho por preservar estos templos, y la UNESCO en este momento está trabajando muchísimo, pero es carísimo lo que representa reconstruir todo eso. Hay un templo que se llama Bayón, que es muy fantasmagórico, tiene caras por los dos lados, que tiene también unas raíces impresionantes que han creído, y uno se asombra de que no hayan podido irrumpir en los templos, sino que se abrazan a ellas las raíces. Es fantástico. Y yo tuve la suerte, porque fui con todo este grupo, de visitar un templo al que va muy poca gente, que se llama Bantai Shrine, que es el templo de las doncellas. Se le llaman así porque lo construyeron mujeres. Tiene un color de terracota y es como un encaje, se ve que manitas pequeñas habían trabajado en aquello, y es muy bonito. Tuvimos que ir con un convoy de Naciones Unidas delante, que nos guiaba, porque era un campo minado. Y no os quiero decir lo que fue ver llegar a un autobús, un camión de ACNUR con refugiados, que les faltaban las piernas, niños, y yo siempre llevaba caramelos para los niños, porque están siempre que ven una cara occidental y con una gorrita al lado, pues están encantados. Y yo llevaba caramelos y le di a un niño un caramelo y no sabía lo que era, pobrecito. Le tuve que abrirle el papel y dárselo. Esas cosas son tremendas, ¿no? A ver qué más tengo que ver aquí. Bueno, lo que pasó es que a mí en la sede de Nueva York me dijeron: tú no te preocupes porque Camboya es una misión peligrosa, pero tú vas a la región más segura de todo Camboya. Dile a tu familia que mire la BBC, la CNN, y vas a ver qué tranquilos van a estar. Bueno, pues se celebran las elecciones, que aquello fue una experiencia increíble, porque a mí me mandaron a un colegio, a un pobladucho, que el suelo era de terrazo. Unieron unos pupitres y me pusieron un colchón inflable. Y otra vez un mosquitero pendiendo de un clavo. Y yo veía que se subían las bestias, y que horroroso, lo pasé fatal, y al día siguiente dormí en mi coche. Dormí en el coche de la orden, puse la acondicionado y me puse bastante enferma, la verdad fue una locura lo que hice. Pero las elecciones, a las 5:30 ya estaban todos. No soy muy ducha en esto, ya lo sabes. Ya ahora. Pero no sé que me salta una, ¿no? Camboya, sí. Porque es que lo que quiero decir es que tenían tanto interés por votar los pobres, que a las 5:30 de la mañana estaban todos juntos en cuclillas, unos contra otros. Y la primera fila, pues, les empujaban. Entonces yo me metía entre ellos, ahí me veis con mi gorrita, aquí, en esta foto de aquí, que trataba de distraerles para que no empujaran al principio de la fila. Perdón, aquí se ven la gente a piñadas a las 5:30 de la mañana. Aquí se ven. Ese, imaginaros, es el restaurante en que yo comía casi a diario. Fijaros el espanto. Y me ocurrió una cosa muy graciosa. Me accidente con estas cosas, me figuro, ¿no? Es que cuando fui a Vietnam me puse enferma. Yo llegué a Vietnam, un hotel fantástico, y todos estábamos dando duchas todo el tiempo. Yo me di 8 duchas en 2 días, porque salía el agua cristalina, cafetita. Tomamos Kisloven, vino blanco, pero yo me enfermé, porque debí tomar algo crudo y me enfermé. Entonces el hotel, vino el médico del hotel, y yo le decía que la cabeza no, que el estómago. Entonces él me recetó unas medicinas, me puso a qué horas tenía que tomarlas, y se sentó a mirarme mientras encargó una sopa de pollo para que me mejorara. En efecto me mejoré, y al día siguiente volví a Camboya con mis compañeros. Había que atravesar la tierra de nadie, no nos dejaban, la famosa tierra de nadie del tiempo de Vietnam, no se podía pasar nuestros coches, tuvimos que dejarlos al otro lado de la frontera y recuperarlos. Se portaron fatal los comunistas con nosotros.
a mí me metieron un dedo en mi crema, a ver qué tenía, un horror, y yo les dije, a menos que ustedes cambien el régimen, yo no vuelvo a este país. Tuve la caradura de decir. Pero lo que ocurrió, y por eso señalo este espanto del restaurante, es que yo había llevado pues, un baúl que nos consignaba Naciones Unidas pues, con ropa, medicamentos, objetos de toilette, libros, todo lo personal. Y entre ellos se me había ocurrido comprar unas sopas de esas Lipton de sobre. Entonces, al día siguiente, en ese restaurante espantoso que pertenecía a la vietnamita, le dije como pude, tac, esa agua en camboyano, le dije, tac, como diciéndole caliente, ¿no? Entonces le di el sobrecito de Lipton. Cuando me asombró, como viene el plato, con el sobre, sin abrir, nadando en el agua. Eso todo, bueno, es que nos moríamos de risa, ¿no?